museografía de textiles que cuentan con una gran experiencia, porque es evidente que, bueno, nos hablarán de cómo la variedad, las tipologías de los objetos textiles necesitan una variedad de recursos museográficos y equipos multidisciplinares. En esta ocasión nos hablan desde Terrassa Silvia Carbonell. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Silvia es directora gerente del Museo de Textil de Terrassa desde hace muchos años, ¿verdad, Silvia? Sí, bueno, muchos años como conservadora, cap de área técnica y ahora directora 6 o 7. ¿Cuántos años hace que estás? Yo digo más de 20 porque ya perdí la cuenta. Sí. 25 por lo menos. Y está especializada en modernismo textil y patrimonio industrial. Al otro lado tenemos a Carmen Lucchini desde París. ¿Estás en París, Carmen? Estoy en París, llueve a cántaros y no hay ni un gramito de luz, como podréis observar. Y aquí no llueve ni a tiros. Bueno, mando un par de nubes. Ni a tiros, sí. Bueno, ella se dedica a la museografía desde 1992, es ingeniera textil, historia del arte y museóloga. Está especializada en conservación de indumentaria y textiles y es responsable de la Bodyteca histórica al servicio de las colecciones de indumentaria y es formadora del departamento textil del Instituto Nacional de París. Bueno, ya equipadas con este equipo de lujo, podéis pasar a hacer vuestras exposiciones o vuestro diálogo de la mejor manera que queráis. Adelante. Perfecto, pues muchas gracias. Empiezo yo, luego sigue Carmen y después ya vamos interactuando. Muchas gracias por invitarnos a participar en este diálogo. La parte que voy a hablar yo, bueno, es un poco más resumida y luego ya con Carmen vamos ampliando. Es la mirada desde el punto de vista de museo, que es diferente luego la de Carmen como persona externa. Partimos un poco del coleccionismo de particulares hasta que las colecciones llegan al museo y cómo empiezan a exhibirse y todo lo que comporta a organizar una exposición y cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Como he comentado, Carmen tiene el punto de vista externo. Carmen ha trabajado para muchas colecciones, para muchos museos, con un equipo también pluridisciplinar y tiene otra visión que a veces desde los museos, que somos bueno, más estáticos, más fijos, es un poco diferente de ver. De todas formas, aprendemos de ellos siempre. Si os parece, empiezo compartiendo pantalla. Debemos habilitar la función de compartir, que no está habilitada la función de compartir. Ahora sí. A ver, compartir pantalla y os pondré las primeras expos que están aquí. Vale, ha habido un poco de dificultad para tratar de todo con Carmen, porque cada una está en su lugar y tiene su trabajo. Presentación con diapositivas. Vale. Y ahora me queda todo esto por en medio. Bueno, ya lo arreglaré. A ver, en un principio, cuando empieza el coleccionismo, sobre todo a finales del siglo XVIII, principios del XX, los coleccionistas van albergando todo lo que les pasa por delante, sobre todo en un principio eran quizás más textiles e indumentaria, especialmente textiles de egiptos o medievales, indumentaria de prácticamente de todas épocas, pero básicamente europea. Y en esta imagen vemos, por ejemplo, la casa de Lluís Tolosa, que era un coleccionista de Barcelona. Esta es la parte bien expuesta, representa que tenía en su casa. Luego tenía un piso en la casa Rosselló, en la calle Rosselló, que tenía todo absolutamente amontonado. Pero bueno, en este caso, de todas formas, aún sigue, está en vitrinas, está cerrado, pero desde luego el concepto de conservación preventiva, como lo entendemos hoy en día, vamos, es que ni existía.
ni restauración. Lo que se hacía era coser, en todo caso, si había alguna parte desgarrada o en mal estado, pero poco más. Los coleccionistas de textiles, como podéis ver, también amontonando textiles, o en el caso de la imagen de abajo de la derecha de la colección Viñas, que él sí que hizo como un proyecto más novedoso, que eran estos armarios en los que cosía las telas. De todas formas, estas telas las recortaba a medida del marco, ¿no? O sea, a golpe de tijera, recortando telas y pegando aquí. Lo normal no era tener en cuenta, bueno, si era una pieza grande, pues sí que se podía conservar entera, pero si no, encima en este caso, tuvimos la suerte que las piezas aquí estaban cosidas, pero también hemos encontrado textiles pegados sobre cartones, otros en cristales, como son los marcos externos de los armarios, con lo cual, bueno, y de esta forma el estado de conservación, la verdad es que ha ido como, bueno, con el tiempo iba empeorando. Cuando llegan, yo es que estoy viendo muchas barras y me molestan, no sé si las puedo eliminar. No, nosotros no, estamos bien. Vale, ya está, minimizar. Cuando llegan las colecciones, que poco a poco van llegando a los museos, bueno, el Museo Textil de Tarrasa es el primero que se fundó en el Estado español en el año 1946. La primera colección se organizó en una nave industrial en Tarrasa mismo, y después pasó al Instituto Industrial. Estas exposiciones, en este caso ya es cuando llega la colección Tolosa, que es la primera que tiene una parte importante de indumentaria. Las primeras fueron de textiles. Como podéis ver, no tienen en cuenta, o sea, se cogen maniquís comerciales como se pueden, se hace el montaje, veis las colas por aquí colgando, no hay vitrinas, no hay tampoco normalmente un discurso expositivo, pone final del siglo XIX y ahí ya está toda la explicación. Detrás los textiles que solían estar pegados y con estos enmarcados en cristal, de manera que, bueno, pues si hay humedad perjudica mucho las telas, no hay ningún tipo de cuidado. En principio los coleccionistas es que acopilaban todo lo que podían sin tener mucho en cuenta todo esto. Y en este principio aquí, que esta imagen puede ser ya de 1950 y algo, tampoco no hay ningún criterio para la exposición. Imaginaros, visita del presidente de la Diputación, aquí tocando las piezas, con el que la está tocando en este caso es el director del museo, pero también hay una persona al lado que está tocando, o sea, no se tiene en cuenta tampoco que manipular las piezas de esta manera las puede perjudicar enormemente, ¿no? Posteriormente, después de esta nave industrial, antes de llegar al museo, la colección ya de textiles y de indumentaria, en este caso hay mucha pieza también de indumentaria de la colección Moragas, pasa al Instituto Industrial, que es un edificio antiguo que no está acondicionado tampoco, por lo que se refiere a luz, temperatura, humedad relativa, etcétera. No hay ningún tipo de condición y se adecuan los pasillos y alguna sala. Y veis las alfombras que están aquí a ras de suelo, los maniquís puestos en medio, que aquí podía pasar cualquiera y tocar lo que le viniera, bueno, lo que tuviera ganas de tocar. Como a todos, cuando vamos a una tienda nos apetece tocar de enseguida la tela, a ver la calidad y a observar todo, ¿no? No es hecho con malas ganas, desde luego, es un desconocimiento de todos estos parámetros de conservación. Y lo que se hace es, pues, mostrar lo que se ha adquirido últimamente en el museo. Muchas piezas mezcladas, textiles, indumentarias, sin ningún tipo de discurso en la exposición. Esto ya es en el museo donde está actualmente, en la calle Salmerón, al Parc de Vallparadís. También vemos indumentaria litúrgica. Maniquís que no llegan a ser maniquís, son como estas cruces, las piezas van colgadas directamente sobre estos tipos de maniquís o de soportes metálicos, con todas las arrugas, etcétera. Esta capa pluvial también, que bueno, actualmente tenemos algunas y están un poco inclinadas, el peso las perjudica muchísimo, vemos todos los pliegues que puede tener también.
Y además de todo esto, estas salas están pensadas como exposiciones permanentes. Evidentemente, fluorescentes, todo lo que queráis, que bueno, luego con los años, a partir del 88-90, que hay un cambio de dirección y se han empezado ya a introducir todos estos parámetros de conservación preventiva que ya tenemos hoy, que además con los años han ido ampliando y mejorando. Todo vale, todo se puede exponer y con el tiempo que quieras y de la forma que quieras, esto ya no vale. Entonces se plantea una remodelación de todas estas salas. Aquí bueno, empezáis a ver imágenes en color. Se plantea la remodelación, en este caso del museo, y la idea es ya dejar de hacer exposiciones permanentes. Pensar que el museo actualmente tiene más de 130.000 piezas, con lo cual lo que es interesante es que se puedan ir viendo, todas seguramente será imposible, pero a lo largo de los años hacer exposiciones temporales que están muy pensadas, que se hace un guión, que se escogen una serie de piezas, se restauran, se documentan, etc., ¿no? Hay todo un proceso que estuvimos trabajando hace ya años, avalado por un modelo de calidad como es el FQM, que nos dice todo el proceso que tenemos que seguir en cada caso en cada exposición. Esta es una exposición que ya no tenemos tampoco porque ya se partió de la idea esta de vamos haciendo exposiciones temporales y en cada exposición salen temas nuevos, tejidos nuevos, y en cada una de las ocasiones hay que pensar cómo exponemos estas piezas. En este caso se hicieron soportes individuales para cada una de ellas. Como podéis ver, están un poco inclinados para poder visualizarlos bien el espectador, el visitante, y para que la pieza no sufra. Siempre además con materiales neutros, materiales inertes que no pueden dañar la pieza, y las piezas están todas restauradas. Ups, me he pasado. En la imagen de abajo a la derecha podéis ver la parte de la exposición actual, una de las vitrinas, la de tejidos medievales y egipcios. También la pared del fondo no es una pared recta, las piezas inclinadas son piezas que permiten, que tienen la posibilidad de ser inclinadas porque están restauradas, no están en muy mal estado de conservación, no tienen un peso grande y no se pueden romper o desgarrar, son piezas que en este momento no están sufriendo. Está pensada también como exposición temporal de larga durada, se pueden organizar, bueno, Carmen también nos hablará de diferentes tipos de exposiciones, ¿no?, que ha montado ella. Pueden ser cosas muy rápidas, flashes de exposiciones, o de más larga durada. Luego aprovechamos también ya para almacenar las piezas con los mismos soportes normalmente con que se han expuesto, de forma que manipularlas sea mucho más ágil y no sea perjudicial para la pieza. Lo que son textiles, aquí un poco podemos ver de todo. Esta exposición es Decorum, que hicimos con Mónica Piera de l'Associació per l'Estudi del Moble. En este caso podéis ver que se combina mobiliario, algunos tienen textiles, otros no, con piezas de indumentaria y con textiles específicos para los que están en la pared, para decoración, pero también tenemos las sillas, teníamos bancos, teníamos todo tipo de piezas. Seguimos este guión, restauramos las piezas, siempre desde el punto de vista pensando que era una exposición temporal. En este caso vienen muchas piezas prestadas de fuera, hay que hacer no solamente el guión y selección de piezas, sino después también todo el discurso expositivo museográfico, con lo cual contamos con un comisario, que en este caso fue Mónica, un director del proyecto museográfico que nos hace todo el planteamiento, la empresa que hace el montaje, el diseño gráfico, etc. Hay que tener todas las piezas, que tienen que quedar perfectamente encajadas para el momento en que las ponemos en vitrinas o en la exposición. Otro ejemplo de Decorum, para que veáis que, claro, que en textiles al final vale todo, porque aquí en medio hay una canastilla para lanas materiales de labor, las muñecas estas también son muñecas de época vestidas, cortinajes, o incluso la casita esta para muñecas.
está toda repleta, o sea, representa una casa con todas sus estancias, sus habitaciones, y en la cama hay un cubrecama, en los armarios hay también ropa de hogar, en el comedor pues tenemos ¿cómo os digo? El mantel, y todo esto tuvimos que hacer también conservación preventiva o restauración de todas estas piezas. Se puede ver la diferencia entre las primeras exposiciones en las que era, bueno, vamos a dar a conocer las colecciones del museo, y en el que todo vale, digo, bueno, como he dicho al principio, incluso vale tocar las piezas, que están a veces llenas de pliegues, incluso nos habíamos encontrado con chinchetas, y las chinchetas pintadas del mismo color del tejido para que no se vieran, bueno, y con soportes como el Porexpan, otros que ya no se utilizan evidentemente actualmente. Luego esta ya es la exposición que tenemos ahora. Claro, llevamos cientos de exposiciones y en cada una es un planteamiento nuevo diferente, pero hemos ido aprendiendo, y en este caso lo que quería mostraros bien también es la indumentaria. Aparte de textiles que hemos hablado aquí, bueno, hay indumentaria, hay complementos, hay bibliografía también, documentos antiguos o revistas de época. Cada vitrina está pensada justo para que quepan las piezas, que se vean relajadas y que se vean sobre todo ya restauradas y puestas en su maniquí. Estos maniquís, que creo que tengo alguna imagen también por aquí, partimos de la Bodyteca histórica de Carmen Lucini, que nos hizo donación de todos estos moldes, y a partir de aquí hacemos todos estos maniquís. Cada cierto tiempo la moda va cambiando, especialmente como tenemos más indumentaria femenina, pues tenemos que escoger cada vez un molde, pieza de 1800, 1810, 1825, las modas van cambiando, la cintura, el talle, todo, etcétera, y a partir de aquí se restaura el vestido y se toman ya las medidas exactas partiendo del maniquí de la época de estos que diseñó, que diseñó y realizó Carmen. Vamos a buscar el de la época que corresponde, hacemos el contramolde y se hace ya el maniquí justo a medida de cada una de las piezas. Luego está toda la parte también de faldonaje, o sea, todo el relleno, que si lleva miriñaque o si lleva un polisón, etcétera, se tiene que tener todo en cuenta. Igual que todos los soportes de los complementos. Aquí en este caso también se hicieron la mayoría individualmente, con relleno si hace falta para zapatos o para las medias. El abanico que está justo delante de los trajes masculinos, también con un soporte, siempre pensando en materiales de conservación. Y bueno, yo para añadir solamente que todo esto es un trabajo de un equipo multidisciplinar, en este caso diríamos interno, en el que participan desde documentalista, bibliotecaria, conservadora, restauradora, etcétera, conjuntamente con todo el equipo del proyecto museográfico, del montaje, etcétera, para te puedes encontrar con la tontería de que han puesto mal el cristal, la puerta no abre bien o no han calculado el espacio para entrar el vestido este de corte azul que estamos viendo aquí. Esto hay que tenerlo en cuenta siempre desde el principio para que todo funcione. Entonces, dificultades nos las podemos encontrar todas, con la experiencia vamos aprendiendo. Claro, tenemos, como hemos visto, tejidos, indumentaria, piezas litúrgicas enormes, piezas raras te puedes encontrar, y lo que pasa es que aquí estamos trabajando como museo. Y bueno, yo ahora paso a Carmen también la parte esta externa, la visión externa de qué le piden los museos, qué le piden otras instituciones. A nosotros nos piden muchas veces piezas para exposiciones temporales. Normalmente valoramos el estado de conservación de la pieza, si puede viajar, si no, cuánto tiempo, si va a estar en vitrina. Bueno, tenemos unos protocolos que los museos deben seguir. O sea, la parte burocrática es tremenda, pero en principio no ponemos pegas ni
a ningún tipo de traslado de piezas, a no ser que estén en muy malas condiciones, ¿no? Y luego, bueno, pues con Carmen hemos trabajado, justamente ahora la semana pasada estaba en Sevilla con nuestra restauradora, con una exposición temporal, y este ya es otro caso, ¿no, Carmen?, de cómo vosotros os adaptáis, y también nuestra restauradora en este caso, que no ha estado precisamente restaurando piezas antiguas de museo para una exposición de larga duración, pero sí que es complejo porque han estado montando la exposición de Voltaire y el cine en, no sé si en 5 o 6 sedes, ha ido por lo menos en 4 por España de CaixaForum, y cada vez que hay una exposición de este tipo, aunque sea la misma, se encuentran que hay que montar, desmontar los maniquís y adecuarlo a un sitio, a un espacio diferente del primer CaixaForum, ¿no? Cada uno tiene sus dificultades. Entonces, yo creo que aquí ya, bueno, aquí quería dejaros esta última imagen del vestido de corte con la fotografía final que salió ya para catálogo. Nosotros, para terminar, la exposición está terminada cuando las piezas vuelven a estar guardadas en su reserva, en su armario, en el compacto, y hemos dejado ya año y medio, a veces 9 meses, como la que tendremos ahora, que se llama Vidas de alta costura, que son 29 piezas de indumentaria, que hemos estado también preparando todos los maniquís, haciendo el manequinaje, parte del guión, etcétera, la documentación de las piezas, la restauración, todo lo que haga falta, hacemos el catálogo, cuando acaba la exposición ya se guardan las piezas. Es la manera de darlas a conocer, de poder restaurarlas, de tenerlas en buen estado de conservación. Y esta es un poco, bueno, la idea de todo. Es muy largo, podría explicar muchas más cosas, pero una visión general, ¿no?, desde cómo empezaron estas primeras exposiciones hasta donde hemos llegado actualmente. Si quieres seguir tú, Carmen. Vale, a ver, yo efectivamente de lo que has dicho creo que es importante cuando estamos trabajando en espacios de silencio, como digo yo, de mucha humildad. Es decir, que nosotros cuando llegamos al terreno de juego ya tenemos un guión montado que nos agrada, porque no tenemos el talento de crear historias siempre, y nos gusta seguir un escenario en el cual podemos aportar, mejorar, dar un poquito más de fantasía o de precisión a elementos que a lo mejor se han quedado un poquito descolgados. Entonces, efectivamente, al día de hoy nos encontramos con que no es para nada lo mismo trabajar en exposiciones permanentes, que se supone que la indumentaria no está llamada a exposiciones permanentes, pero las hay de 5 años, 7 años, 8 años. Una exposición temporal que desde el post-COVID ya no quiere decir lo mismo. Antes temporal eran 3 meses, 2 meses y medio. Ahora nos piden temporalidades de 6, de 8, de 1 año. Y esto lo tenemos que evaluar también de una manera diferente. Tenemos las exposiciones itinerantes, que tienen otro tipo de dificultades. Por ejemplo, las coproducciones. Las coproducciones entre 2 museos de 2 países diferentes, con prácticas diferentes, con regidores diferentes, con personas que a veces se entienden y otras veces no se entienden mucho, y nos pilla como el jamón del bocadillo, pasando cepillos, suavizando, hablando en 3 lenguas, 4 lenguas, y nos entendemos como podemos, pero las itinerancias tienen su interés. Yo no soy muy fan porque las piezas en itinerancia de 2 años, 3 años, me parece excesivo, sufren mucho, pero el ambiente está a la creación de eventos en muchos espacios de museo. Y no tenemos nada que decir, acompañamos la cosa lo mejor que sabemos y podemos. Luego están las exposiciones efímeras, que es otra novedad, que son lo que llaman exposiciones flash. Entonces se gasta un dineral
una cantidad de energía extraordinaria para cosas que duran 3 días, 4 días. Por ejemplo, Festival de Cannes, donde 2 museos de cine, uno de Berlín y otro de París, se prestan a un juego pues muy mundano, ¿por qué no? Es una forma de valorar las colecciones cuando no se tienen otros medios, no lo sé. Pero bueno, a nosotros nos pone también en un contexto bastante distinto a nivel de ejecución, a nivel de reflexión y a nivel de resultados. Y vamos al último de los temas, que son las exposiciones virtuales. Otra cosa diferente que también ahora nos llega de la mano de gente más joven, con buenos criterios de prevención, porque a veces consideran que, por ejemplo, para una exposición flash es mejor montar una presentación virtual y evitar sacar las piezas, hacerlas viajar. Con todo eso, estamos entonces con exposiciones permanentes, temporales, itinerantes, efímeras y virtuales. Ole. Y usted se apañe con lo que pueda, con lo que haya o con lo que se recupere de aventuras anteriores. Bien, por otro lado, yo veo también una novedad interesante a tener en cuenta entre los museos que tienen colecciones de moda y los museos a la moda. Es decir, por ejemplo, museos de arte contemporáneo que han quemado un poquito las etapas estas de una especie de locura colectiva que hubo de crear contenedores de arte contemporáneo sin contenidos, y de pronto, pues por vía de colecciones de teatro o de creadores contemporáneos, se dan cuenta algunas personas que la moda vende, que se llenan en verano, que funciona estupendamente porque gusta mucho a todo el mundo. Y entonces de pronto hay museos que no tienen una vocación realmente indumentaria, pero que están a la moda porque están situados en una ciudad específica o porque forman parte de un discurso cultural, y de pronto el pobre conservador de turno, que a lo mejor es etnólogo o especialista en escultura del siglo XX, le dicen, pues no, que va a ser que no, que el programa que usted nos propone, pues que no, y nos tiene que montar una exposición de moda. Y entonces, sálvese quien pueda. Hacen lo que pueden, nos llaman a la carrera, pero es verdad que hay una especie de museos a la moda a los que se les exige una serie de colecciones con las que no están acostumbrados a trabajar. Y a esto podemos añadir otra novedad que a mí me gusta observar cuando hay una apertura de exposición. Suelo quedarme un poquito los primeros días para escuchar al público. Entonces me mezclo con las señoras mayores, con las familias, con la gente joven, y les incito un poco, ¿no? Ay, pues, ¿a usted le gusta? Pues mire, es que el cartel no se lee, ¿eh? ¿Le parece bien la luz? Y entonces me implico un poquito en los comentarios, y es interesante que hay, para mí, 2 cosas que hay que tener en cuenta. Una, que es un nuevo público, y no porque sea más joven, en absoluto. Creo que las redes sociales, el mundo de lo visual hoy por hoy, hace que hay un público que es nuevo y que también tiene una mirada nueva, y es que el original no emociona. Esto para mí es una constante desde hace unos 4 o 5 años. Y supongo que viene del exceso y la saturación que tenemos del acceso a las imágenes de todo tipo. Entonces, yo simplemente lo constato, ni lo enjuicio, pero lo tengo en cuenta a la hora de crear historias, de contar historias. Puede ser absolutamente anodino para un determinado tipo de público encontrarse frente a un original. Y esto no sé si otras generaciones lo han vivido con la misma intensidad, al menos en ciudades grandes, donde hay mucha oferta, ¿no? de ocio y cultura, que ya no sé en qué orden va lo de la cultura y el ocio, pero bueno.
Bien, entonces estos son para mí quizá las cosas nuevas que yo constato un poquito en el terreno de juego, ¿no? Vamos a ver unas poquitas imágenes aprovechando, volvemos un poquito a la problemática del soporte, es decir, nosotros no somos más que intérpretes de las historias que quieren contar nuestros comisarios y tratamos de valorar en la medida de lo posible aquello que se nos propone. Para eso tenemos útiles que son muy concretos. Tenemos cartón, tenemos polímeros, tenemos escultura hecha con materiales que procuramos sean estables para las colecciones y con eso tenemos que recrear un universo que no es el nuestro. Entonces, en los últimos años hemos intentado digamos que desarrollar elementos que técnicamente no existían antes de mi generación, digamos. Y hemos hecho unos pequeñitos vídeos que podéis encontrar en la web de las 3 fórmulas técnicas a las que nosotros hoy nos acercamos para poder dar forma a nuestro trabajo. Bueno, esta es la última que ha llegado a nuestro taller, del que estamos muy orgullosos. Estamos trabajando con una empresa catalana que antes se dedicaba a la creación de juguetes de cartón y desde hace ya 12 años hemos puesto en marcha una solución de pasta de papel neutralizada, sin colas, y que no acidifica, es decir, que la pulpa es bastante sana y hasta ahí hemos llegado desde hace, ya os digo, como 10 años. Hemos creado una parte de la bodyteca que nos permite, al día de hoy, seguimos haciendo cosas a medida, pero nos permite tener unas bases que ¿cómo decir? Nos permiten 2 cosas, ir más deprisa y dar un servicio económico a los museos, no solamente españoles, europeos, americanos algunas veces. La segunda, que es un poquito más antigua, que está más cercana al depósito que hay ahí en Tarrasa, fue anterior y aquí nos inspiramos de una empresa francesa que ahora ya no trabaja así, pero en la que trabajábamos los moldes de escayola también a medida, haciendo una serie de cuerpos que tenían que ver con las diferentes épocas y a partir de ahí utilizábamos una cola vegetal y capas de papel, que es lo que hacen en muchos museos chiquititos con pocos medios. Si se tiene un maniquí que se puede copiar, hay que elegir un buen papel, hay que elegir una buena cola, por supuesto, y después hay que ponerse las manos a la cocina. O sea, no es muy complicado, son técnicas de teatro, todo esto son técnicas de teatro muy antiguas que se utilizaban ya en Italia y en Siena en el siglo XIII y que a nosotros nos han inspirado para encontrar las soluciones dentro de los museos que no teníamos. A veces trabajamos con los moldes en hueco, como habéis visto en 2 mitades, y otras desde fuera envolviendo la escayola de base. Después se mete en un hornito y se deja secar. Bueno, eso lo seguimos practicando, pero quizá ahora un poquito menos, porque hemos encontrado esta pulpa que nos gusta un poquito más y que en el tiempo estamos seguros de que no se acidifica. Y la tercera variante, la más cara y quizá la menos solicitada por el precio en cuestión, los moldes son muy caros, es decir, que para hacer un termoformado en cualquier polímero neutro como la poliamida, por ejemplo, lo que es caro es el molde. El molde está hecho de partículas de aluminio de base que no tienen ningún poro, porque si no el plástico no reacciona. Hace falta una tecnología un poquito complicada y a partir de ahí se hace también pues las 2 mitades.
hacen falta técnicos, hacen falta empresas que se quieran animar a perder un poco el tiempo de producción, que tienen relojes muy exigentes. Y hemos tenido la suerte de encontrar una de ellas con la que hemos podido hacer experimentos estupendos, muy divertidos. Nos gusta la transparencia porque muchas veces nos permite explicar el interior de las piezas. A veces son pues los tejidos que construyen en la parte interior, a veces son las propias estructuras de la costura, según el recorte, porque lo seguimos recortando, es decir, que de estas dos mitades luego hacemos solo una y conseguimos un volumen redondo. Pero seguimos trabajando con la idea ¿cómo decir?, de valorar el objeto por sí mismo y de evitar cabezas, manos, poses, primero porque es mucho más caro para un museo y después porque la pose, el retrato y el gesto o pasan de moda o nos localizan demasiado en una moda específica. Vale. Bien, no, bien, ahora ¿qué podemos hablar? A ver, ¿cuánto tiempito nos queda? Queda. No, esta última parte no la había visto yo, no la conocía. Todavía te puedo sorprender. Interesantísimo, es que no paras. Si no te da tiempo. ¿Alguna pregunta? No, es que es verdad que el tema, yo lo hablo a veces con mis jóvenes colegas, somos un equipo de profesionales, somos 8 o 9, cada uno tiene su especificidad y las más jóvenes yo a veces las veo desesperadas porque muchas de ellas vienen del mundo del espectáculo, del teatro, del cine y les cuesta entrar en esta, ¿cómo decir?, en ese anonimato. Como mi imagen ahí, que como no tengo luz no se me ve, pero efectivamente el dilema y la ventaja de lo que hacemos es que cuanto menos se ve, mejor hecho está. Entonces esto a veces para algunos temperamentos más artísticos es un poquito difícil, porque lo que hemos inventado está pensado para valorar el objeto por sí mismo. Y bueno, hasta que dure, hasta que pase de moda, hasta que el público se aburra y vaya en busca de otras cosas, que no va a tardar, porque ahora están de vuelta los maniquís de escaparate a caballo desbocado. Entonces, bueno, ¿qué más cositas podríamos hablar? Si Yo ya te quería comentar lo de las exposiciones virtuales que has mencionado antes. Ajá. Una cosa es exposiciones virtuales que sean solamente virtuales, pero que no hayan sido antes presenciales. Pero, por ejemplo, en el caso, la que tenemos ahora nosotros, un Museo Mil Tramas, la vamos a virtualizar para cuando termine. Y la de Corum, a vestir la casa para la ocasión, también la tenemos virtualizada. Claro que es una exposición que tú puedes hacer una vez terminada la exposición, entras en la web y puedes hacer un recorrido por todas las salas, por todas las vitrinas y puedes clicar encima de cada pieza y ves la imagen en alta resolución y además la cartela, ¿no? Te da la explicación. Lo mismo que está en el catálogo lo tienes también en la exposición virtual. Yo creo que esto es interesante poderlo mantener así, porque tú cierras la exposición y sigues teniendo esta exposición como montada. De acceso, claro. Pero, sí, claro. No están cerradas en el tiempo. A mí me parece interesante. No veo por qué no, digamos, poner en órbita una exposición que ya se ha creado. Cuando yo te hablo de exposiciones virtuales son realmente productos virtuales. Es decir, que no siempre se trabaja con las piezas de una colección real, sino con aquellas que quisiéramos tener. Que es otro tipo de argumento, para bien y para mal, poco importa, ¿no? Entonces quizá uno de los pioneros en moda, si todavía tenéis oportunidad de encontrar esto en las redes, es Valentino. Valentino, el modisto italiano, hizo hace ya más de 13 años el primer recorrido virtual por su obra, desde muy joven.
y la verdad que estaba muy bien hecho, era muy elegante, muy discreto, pero desde ahí dio pauta un poquito a otros modistos, a otras casas de alta costura, no solamente a crear una galería virtual, sino a sustituir los desfiles de pasarela por productos de este tipo, como por ejemplo Alaya o otros modistos que estaban en este interés de suprimir los gastos de los, sí, de los desfiles de pasarela, pues porque ya pensaban que no era una línea visionaria, ¿no? Que todo aquello estaba un poquito off. Entonces, bueno, los que han dado el empujón realmente, por lo menos en los espacios de moda, y los que han financiado este tipo de experimentos son Armani, Valentino, Dior, Chanel. Y los museos han tardado todavía un poquito en poder financiar este tipo de cosas que ahora ya son mucho más accesibles. Pero hace 15 años eran, pues eso, eran bastante caras y no había muchos profesionales que se prestaran a hacer cosas intermedias. Querían estar en la excelencia, eran artistas del audiovisual. Ahora hay otro tipo de profesionales de diferente gama a los que uno se puede acercar para pedirles un proyecto específico. Según los medios de cada estructura, ¿no? ¿Qué más? Luego están, por ejemplo, que antes también has comentado, cuando escuchabas el público, nosotros también lo hacemos para hacer las cosas buenas, las cosas malas, que un poco la opinión, lo que has dicho de las cartelas es un clásico y ya intentamos hacer cada vez, o sea, incluso en las cartelas de nuestra exposición en Museo Mil Tramas, cuando las vi puestas, digo, mañana ya las podéis cambiar todas, letra mucho más grande, porque si no la gente no lo ve. Pero incluso nos hemos llegado a encontrar, bueno, en concreto fue una persona que dice, estos son reproducciones, ¿no? Digo, no, son originales, dices que parecen nuevos y están tan bien puestos. Digo, bueno, es que se han hecho, aparte de que se han restaurado, los maniquíes están hechos a medida, todo el faldonaje, todo lo que comporta montar un maniquí, que no se hace en un momento. Los comentarios, sobre todo de la gente mayor que había visto en nuestro caso, ¿no? Nuestro museo antes, cuando estaba todo repleto, vestidos siglo XIX, vestidos siglo XVIII, y había un montón, que ha ido pasando, claro, yo llevo años ya, porque me estoy haciendo mayor, gente por el museo, sobre todo personas mayores, ay, ¿dónde están aquellos vestidos? Porque teníais muchos vestidos, les tienes que explicar que están en buen estado de conservación, que hemos hecho unas reservas a medida, etcétera. A veces, bueno, si puedes, bueno, hacemos visitas también especializadas dentro de las reservas para que vean toda esta conservación, la importancia que tiene. Pero generalmente la gente quiere ver indumentaria, indumentaria, indumentaria. Que puede ser que el original no emocione quizás tanto como antes. Es verdad que todo lo que es patrimonio y piezas textiles más antiguas puede sonar un poco casposo y tal, pero la indumentaria sigue gustando un montón. Y otra cosa que quería quizá hablar, que lo que están hablando, lo que está gustando mucho ahora son las exposiciones inmersivas, que aquí sí que no hay ni una sola pieza como estas que han montado de Monet o la que hubo aquí en Barcelona de Climo, o de Van Gogh, incluso exposiciones inmersivas, que tú te pones dentro de un espacio y te van sucediendo, bueno, imágenes más que nada y música y todas estas composiciones que hacen que realmente ves una y te impresiona, ¿no? En París también tenéis, es el espacio Lumière, no sé, no estuve, ¿eh? Bueno, Pero, tranquila, pasará. yo salgo de allá pensando, bueno, vale, todo muy bonito, pero ostras, es que no he visto ni una obra de Klimt y la verdad es que yo me decepciono, pero quizá porque soy una friki del arte o de los textiles y de la indumentaria, pero tú sabes la de gente que tienen estas exposiciones y que seguramente jamás pasarán por el museo. Es A ver, posible, es posible. Yo creo que las dos pueden convivir, están hechas para públicos un poquito diferentes, pero al mismo tiempo yo creo que las modas en presentación tienen un tiempo. De las buenas modas algo queda y de las peores pues pasan. Entonces, ¿por qué no la inmersión? Pero no solo la inmersión, sobre todo cuando son productos de baja calidad, porque también hemos visto cosas que son de muy baja
sí, de baja estopa, ¿no? Entonces, bueno, al que le gusta divertirse y al que le gusta el ocio, siempre tendrá tendencia a ver este tipo de espectáculos. Al que le gusta el conocimiento y es curioso de conocer de otra manera, es como lo del libro digital. Bueno, yo recuerdo los libreros, los editores, todo el mundo espantado con que el papel iba a desaparecer. Pues no. El que le gusta el digital va con su tablet y el que no, pues entra en la librería y se vuelve a ir con 4 kilos de libros sin que se entere el compañero o la compañera que le va a decir, otra vez, ya has comprado la mitad de la librería. Bueno, pues yo creo que todo esto seguirá conviviendo y hay muchos públicos para animarnos a seguir trabajando como creemos que debemos hacerlo, ¿no? Que es dando información, dando conocimiento, tratando de crear curiosidad, que tanto falta, y tratando de no parcelar las realidades, ¿no?, que se ven en las pantallas. La realidad completa es una y cuando se parcela, pues se vive de otro modo, pero las dos pueden convivir, ¿por qué no? No veo, yo personalmente todavía no veo que la balanza vaya del lado de lo virtual. Es un entretenimiento que gusta, que está bien, pero no quita público a las exposiciones tradicionales o donde el objeto tiene su lugar. Al menos es lo que yo veo en ciudades como París. Voy a poner otro par de cositas que tengo por aquí, Silvia. ¿Tienes más preguntas? Te voy contestando mientras, si quieres, ¿vale? No, no, tranquila, ves poniendo y hablamos. Vale, entonces, a ver, aquí yo ay, un momentito, espera, que se me escapa, que va muy deprisa. Sí, entonces, sí, es que tengo un ratón que no conozco y tengo aquí a mi socia que me echa una mano, ¿no? Je voudrais l'arrêter, ouais. Perdón. Bueno, entonces, esto sería un poquito el resumen de lo que pasaba en los museos hace unos 30 años, digamos, y a lo que hemos tratado de tender en los últimos 25, 30 años después. Es decir, que esta imagen que ves, perdón, a la izquierda, azul, es el Museo Galliera, en una exposición que se suponía del periodo romántico, en un momento en que el maniquí, pues también, aunque es cercano en el tiempo, pues era una dificultad porque estamos solamente en los años 80. O sea que, ¿qué hacíamos los que podíamos? Buscábamos maniquís pequeñitos. Este es un maniquí de los años 50, donde ni el retrato, ni las manos, ni la pose, y esta todavía es discreta, corresponden realmente al periodo 1850. Entonces, estos señores que tenéis abajo, pues pasa un poquito lo mismo. Era una colección de usares en un museo del sur. Bueno, efectivamente tenían de todo, eran cabezas de cera, pero no había posibilidad ni de desvestirlos, estaban clavados con chinchetas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros tratamos de poner en marcha de una forma técnica y convencida? Pues las imágenes un poquito que tenéis al lado, es decir, hacemos desaparecer el cuerpo visto, el cuerpo visible, cabezas, manos, pies. Tratamos de dar prioridad al objeto por sí mismo, porque tiene mucho que contar y no hace falta añadir nada más. Y nos permitimos algunas fantasías, si veis en el brocado este dorado, imitamos, que nos divertía muchísimo y nos sigue divirtiendo, lo que pasa es que cada vez hay menos estampados en las exposiciones. Imitábamos el decorado, los que venimos de la industria textil, era un placer porque realmente a una cierta distancia no se sabía si aquello estaba flotando, si era o no era. Entonces, bueno, fue pues eso, mientras que hemos podido y nos han dejado, pues tratábamos de imitar los interiores. Entonces de ahí salieron algunos experimentos que han quedado todavía en los museos y que no han envejecido. Es decir, que queda esta boditeca
con las medidas esenciales de las diferentes épocas a disposición de los museos. Algunos hacen ellos los maniquís y otros lo hacemos nosotros, sabiendo que, bueno, es que ayúdamelo porque se me va. Sí. No, el de atrás, la imagen de atrás. Sí. Perdone, es que tengo aquí un ratón tan sofisticado. El siguiente, esta, no, la siguiente. ¿Cuántos años has estado Esta. estudiando, Carmen, toda la evolución esta de la indumentaria para llegar? O sea, la imagen anterior es que es increíble lo que has hecho con todo el estudio de la Pues silueta. no te sé decir porque cada día que pasa es como, esto de la edad da también mucha humildad, entonces me da la sensación de que estoy en el primer capítulo, no sé decirte. Es decir, lo que sí tengo que agradecer a museos como el tuyo y otros tantos es que nos han dejado trabajar en paz. Es decir, que cuando teníamos una exposición del siglo XIX o del año 1920, lo que sea, en el momento que te encuentras con 15, 20, 40, 50 piezas que son de la misma época, el secreto está en que nos den el tiempo suficiente para estudiar los objetos de forma intensa, hacer campañas de medidas que nos permiten comparar, que las elegantes del año 1850 leían todas las mismas revistas de moda y decían, la mujer elegante tiene que tener tales medidas, 50 de cintura, no sé cuánto de tobillo, hasta las muñecas vienen descifradas en estas primeras revistas para mujeres, es muy interesante, pero para los hombres es igual. Es decir, que a partir de finales del 18 todo esto está documentado. Entonces, entre el objeto, el tiempo, la confianza y la capacidad de una exposición temática de comparar unos con otros, hemos ido encontrando la esencia, yo diría, de cada 10 años, más o menos. Sí. Pero claro, si la exposición no se presenta, no podemos estudiar los objetos y tenemos agujeros, por ejemplo, enormes como los años 40. Muy poquitas exposiciones donde se presenta la moda de los años 40 simplemente porque no queda suficiente. Eran años difíciles y todo se reciclaba y bueno, hay agujeros así que nos faltan, que son suposiciones, que partimos efectivamente de la documentación escrita o las publicaciones, pero que en los museos no hemos tenido la oportunidad real de trabajar con un número suficiente de objetos que nos permitan sacar las medias. Entonces, de estas medias de hombres y de mujeres, según el momento de la historia, nosotros hemos conseguido sacar las matrices de esta boditeca, que hoy nos permite ir mucho más deprisa, porque ya no lo tenemos que hacer todo a medida. Lo podemos hacer a semimedida o podemos combinar una parte de arriba con una parte de abajo, pues lo que ha aprendido a hacer tu equipo en Tarrasa, que parece que no, pero una vez que tú conoces bien tus bases, pues también puedes mezclar algunas cositas, ¿no? Y entonces al moldear, pues eres más creativo, más inventivo, pero hay que conocer bien la historia. Cuando nosotros empezamos a suponer que la moda, había muchos colegas de mi generación que no se animaban a decir que la moda les interesaba, porque les parecía una mundanidad. Había que estar en museos de bellas artes, en museos de arqueología, y lo de los museos civiles o de la vida cotidiana, excepto los etnólogos, era como una cosa menor. Entonces, casi nadie lo expresaba de forma clara y había muchas menos publicaciones sobre el tema. Ahora es una cascada, es un inmenso. Entonces, bueno, es verdad que yo creo que lo importante es la curiosidad, porque mucho de los que nos llegó a nosotros en nuestra generación era por transmisión oral. Era la suerte de encontrar en un museo el sabio, calladito, en un rincón, porque nadie hacía ni caso. Le tomaban por el pito del sereno y decían, oye, este antiguo. Y apretabas al botón y te podías pasar 3 meses diciendo, por favor, repita, no se pare. No había textos, no había traducciones. Entonces,
pues no sé, yo creo que esto es una amalgama maravillosa de encuentros a lo largo de la vida, ¿no? Pero yo, si queréis que os diga la verdad, entiendo siempre que el traje no es más que un accidente del textil. Y lo sigo pensando. Entonces, es un textil en forma 3D, pero me sigue interesando más el tejido que el objeto 3D. Me pasa exactamente igual. Bueno, con esto terminamos, si quieres, la parte de las imágenes, Silvia. No sé el tiempo que nos queda. Esto es una cosita que a mí me gusta siempre mostrar porque sí que está basada en fondos de museo. Es difícil encontrar una colección de lencería. Vosotros tenéis una colección interesante, en el Museo del Traje de Madrid también, y esto nos permitió hacer un comparativo entre esta cosa de dentro y fuera, ¿no? ¿Por qué una silueta es lo que es y por qué no lo es? Entonces, cuando nosotros construimos los módulos de la Bodyteca, hacemos cuerpos con lencería integrada, porque la silueta está marcada por la lencería del momento. Sin eso no hay manera de explicar un cuerpo, sea hombre o sea mujer, porque los hombres llevaron corsés hasta finales del 19 prácticamente. Entonces, hay que encontrarse con una colección como esta o como la vuestra para poder explicar al público esta evolución así sorprendente de lo que se supone que es lo de dentro y lo de fuera, porque sin uno no podemos explicar el otro. Y igual que se entiende el cuerpo desnudo, hay que entender o interpretar el cuerpo transformado por estas prótesis alucinantes, como la pieza del siglo XVIII que mostrabas hace un ratito. ¿A quién se le ocurre ponerse semejante chisme que no atraviesas ni las puertas ni te puedes sentar? ¿En qué pensaban las mujeres y los hombres que se sentían guapísimos así? Bueno, pues estas prótesis, estos añadidos y estas ausencias de lencería o de soportes extraños son tan importantes a la hora de construir un volumen en una exposición como el traje en sí mismo, ¿no? Si no entendemos el uno, no podemos entender el otro, es difícil. Sí, sí. Y no sé qué más nos queda por Muy bien, decir. todo el rato estás hablando de nosotros. El equipo que sueles trabajar, yo sé que has trabajado a lo largo de muchos años y personas diferentes, pero el perfil profesional que está actualmente trabajando contigo, digo porque bueno, hay personas aquí también que están escuchando para el interés. ¿Qué tipo de perfiles A ver, tenéis? nosotros hemos construido lo que yo llamo un milagro de saltimbanquis. Entonces, nos hemos encontrado por azares de la vida, después de haber pasado yo muchos años dentro de las estructuras públicas, al cabo de un rato, ya a una cierta edad, salí del Museo Galiera después de unos años y me dije, yo cuando salga de aquí solo quiero trabajar con la gente que yo elija. Entonces, no es nada contra nadie, pero es verdad que muchas veces la dificultad de gestionar un grupo de trabajo impuesto nos frena en nuestras intuiciones las más potentes, ¿no? Pues porque tenemos que ocuparnos de las personas, tenemos que ocuparnos de la administración, lo que te pasa a ti, que yo no quiero estar en tu lugar. Para nada, Tampoco, ya a estas tampoco quiero estar alturas aquí. no tengo paciencia y quizá tampoco el talento suficiente. Entonces, el poderte concentrar en aquellas cosas ya, pues eso, con los años decides quizá ir a lo esencial. Entonces, hoy por hoy tenemos un equipo bastante polivalente, yo lo llamaría polivalente especializado. Entonces, hay una escenógrafa maravillosa que se formó en Bélgica, una documentalista, especialista en textiles, en indumentaria. Todos son historiadores, pero luego han ido derivando o han derivado antes o han derivado después o han ido sumando, vaya.
Sí. ¿Qué más tenemos? Tenemos 3 personas que llamamos de la costura, pero que son como escultores o escultoras con textiles. Vale. Va mucho más allá del patronaje, la costura y tal. Son personas que vienen de las artes plásticas y que utilizan el tejido como materia prima de base, pero que en realidad lo que hacen son construir formas utilizando materiales flexibles, Ujú. por simplificar. Tenemos un socleur, ¿cómo se dice en castellano? Una persona que hace metal. Los metales, al Sí, soldadura, socleur, no sé, ya se me ha olvidado cómo se dice. Y 2 fotógrafos. sí, sí. Y cuando ya llevamos mucho rato juntos, nos tomamos unas vacaciones y luego nos volvemos a encontrar. Vale. Y entonces nunca nos da tiempo a pelearnos, ni a cansarnos, ni nada de nada. O sea que cada uno sigue teniendo parcelas, aunque el taller es prioritario, es una agrupación de profesionales que miramos en la misma dirección. Ujú. Cuando hay concursos públicos hacemos una mesa redonda, decidimos si vamos, si no vamos, quién va, quién no va, quién le interesa, quién no le interesa. Luego tenemos una serie de trabajos de fondo, por llamarlo así, como por ejemplo el seguimiento de las casas de costura al día de hoy Chanel desde hace ya más de 10 o 12 años, el Museo del Cine en París, donde hacemos trabajo de fondo, trabajo de colecciones y de campañas continuadas de integración de los objetos. Entonces, no estamos siempre en sala, que también es muy cansado, pero nos permite efectivamente estudiar las colecciones y darles alternativas a veces a, pues no sé, lo mismo se puede hacer una escenografía estupenda en una sala que para un almacén. Sí, Los sí. que habéis podido venir a París a ver algunas cosas que hemos hecho. ¿Por qué digo yo que el público tiene que limitarse a las salas? Pues si una reserva y un almacén tienen tiro, también se cuenta una historia en un almacén, se cuenta de otra manera. Al final está almacenado igual, pues mejor que haya un recorrido simpático, agradable, donde las colecciones no estén metidas como en un hospital. Y esto es un poquito lo que hemos ido desarrollando también en los últimos años, que eso lo dejamos para otro encuentro, cuando vengáis a verme y hacemos unos cuantos paseos por aquí. Y ese es un poco el equipo, creo que no se me olvida nadie. 2 restauradoras, por supuesto, siempre, de las que digo yo trabajan a la vertical, porque como el tango, ¿no? Quien sabe bailar de pie, sabe bailar tumbado, pues lo mismo. Entonces, en muchas de las exposiciones en las que nos encontramos frente a muchos préstamos, em, siempre vosotros sabéis bien, los que nos prestan sus objetos con tanto mimo nos dicen que todo está estupendo, y cuando nosotros tenemos que poner esto a la vertical, pues resulta que no está nada estupendo. Entonces estas restauradoras tan todoterreno, pues como es Elizabeth también en Tarrasa, no se les caen los anillos por hacer intervenciones a diferentes niveles, ¿no? Nivel 1, nivel 2, a veces se llega a cosas de mucho diagnóstico, de mucho tratamiento, a veces son cosas menores que nos permiten que una pieza nos suba en la vertical, y a veces son sorpresas inadaptadas, pues por ejemplo la última, que os la cuento porque es divertida, es el traje de Marilyn Monroe del cumpleaños famoso del presidente, que después de una restauración inmensa y después de haberse paseado por Barcelona con la Caixa, se lo prestaron a la señorita Kardashian, que tiene un trasero como una bomba, y llegó de vuelta a casa hecho una pifia. Bueno, pues estas cosas también ocurren hoy por hoy entre el mundo del espectáculo y viene de un coleccionista serio. A ver, no pudo decir que no a la cena del Metropolitan Museum y allí fue aquella señora vestida con aquello. Bueno, pues así es la vida, sorpresas, en fin. Pero bueno, nosotros tratamos de adaptarnos si entendemos lo que nos piden, que a veces nos cuesta, pero procuramos hacer lo posible. A ver, Carmen y Silvia, llevamos 1 hora y 5 minutos.
hablando, quizás sería como no hay muchísimos asistentes, os podrían, supongo que habrá preguntas, es una buena ocasión, tenemos a 2 ponentes de lujo, yo haría preguntas directamente a Carmen o a Silvia, las que tengáis, los y las que tengáis preguntas. Me ha parecido muy interesante y me ha fascinado el último vídeo, que se veía la silueta del vestido y la ropa interior, ¿no? Porque realmente es un análisis interesantísimo, ¿no? Sería, bueno, me quedaría aquí muchas horas. Muchas gracias. Muchas Pero horas. también, te digo, también fue un trabajo de equipo interesante porque en aquella ocasión fue para el Museo del Traje de Madrid y las colecciones habían estado secretamente encerradas durante mucho tiempo. Entonces participaron pues, conservadores de todas las épocas y a veces los objetos estaban en tal estado que no era muy fácil de adivinar a qué momento de la historia pertenecía todo aquello. Fue bastante estimulante, muy apasionante y sin egos y con una mirada común, colectiva y de colaboración que yo sigo encontrando en los museos españoles en cualquier latitud y que me agrada mucho. Bueno, ya veo que hay en el chat aparecen muchas felicitaciones por el vídeo de la ropa interior. Ha sido muy rápido. Oye, yo te quería pedir, ¿lo puedes volver a pasar? Este de Rapidísimo. sí, bueno, lo podemos volver a pasar, sí, claro que sí. Ha sido rapidísimo. A ver, espera un momento. Son piezas que quizás se conservan menos porque no ha habido tanto interés como estos vestidos fantásticos. La parte interior es la que menos se conoce y realmente es la que ha modelado el cuerpo. Y visto así, con esta perspectiva del vídeo, es interesantísimo. No. Y después, también en esta época, que es que estamos hace muchos años, había que encontrar a los chicos que nos quisieran hacer esto, porque digo chicos que entonces no había chicas, entonces eran todos muchachos que venían así como del heavy metal, que aparte de un vaquero y una camiseta negra estampada, no sabían lo que era una prenda. Entonces fue muy divertido trabajar con ellos porque efectivamente entraban en un mundo, eran las primeras personas que hacían infografía en España y yo no hace mucho lo vi con ellos otra vez. Veis que no, vosotros habéis envejecido, yo también, pero lo que hicimos juntos es chipén, es que no ha envejecido nada. Para contar lo que teníamos que contar, los poquitos medios que había, hicieron un trabajo fabuloso. Y ellos se dan cuenta ahora, yo ya lo sabía, pero ellos no, se les había olvidado. Sí, sí. La verdad es que no fue fácil, para ellos no fue fácil, porque no eran los medios del dibujo 3D que existe ahora, para nada. Fantástico, Eran fantástico. cosas mucho más rudimentarias, ¿no? Pero Gracias. todos venían también del dibujo, de las bellas artes, eran personas muy artistas y se animaban con lo que fuera. Así que ahí está. Gracias por pasarlo por segunda vez, porque realmente... Ahora nos faltan los chicos, que no tengo colecciones de chicos suficientes como para lanzar la aventura. No, Pero nosotros tampoco. ¿Este vídeo que le hiciste para el Museo del Traje? lo hicimos para el Museo del Traje, sí, con una empresa chiquitita de Madrid que en la época se dedicaba exclusivamente a hacer carátulas para películas, las aperturas para las películas, las animaciones de los créditos del cine. Es que Carmen, si alguien no la conoce, encuentra lo que sea donde sea y además te convence. Todo tiene. No, pero no digas Un todos los poco rato secretos. te acaba convenciendo y dices que sí. Pues no tenemos sabes dónde los has una edición encontrado ni pendiente. cómo, pero los encuentra y los convence. Sí, pero bueno, porque son pasiones compartidas también. Sí, sí, sí. A ver. Y al final ves el resultado y desde luego ha valido la pena. Sí, no, ahí está, no. Envejezco yo más que
la imagen esta. que tus trabajos. A ver, veo que aquí hay una pregunta, pero claro, es una pregunta de Cristina Amalia. Dice, cuando se plantea una muestra, ¿con qué costo cuentan para hacer el proceso? No te digo nada. A ver, Esto depende. depende. Mucho. Sí, hombre, un poquito se puede contestar. Es decir, se considera hoy por hoy, por lo menos en el sector de los museos grandes, una exposición pequeñita es una exposición de 30 a 40 piezas, ¿vale? Una exposición mediana va de 70 a 90 y una exposición gorda va de 100 y pico piezas a 200 y pico. Esas son las medias de una exposición de indumentaria según el contexto, porque a veces no hay solamente traje, hay otras cosas que se cuentan y además hay trajes. Pero bueno, si no metemos el catálogo, os hago un barrido, no hay que ponerle un lacre, pero en Europa la media de una exposición de 60, 75 trajes con soportes de indumentaria que no sean los más caros del planeta, estamos, transportes incluidos y seguros incluidos, no se baja de 150.000 euros. Interesante. Más o menos. Es decir, que entre el prorrata de escenografía, el prorrata de transportes, el prorrata de seguros, sin figurones, sin que haya grandes figuras de la fotografía, ni grandes figuras intelectuales, ni grandes comisarios que cobren muy caro, ni mucho personal intermedio. Hay que calcular alrededor de unos 3.000, 4.000 euros por pieza de media. Nosotros, sí que es para poner un ejemplo, la exposición que tenemos ahora, Museo Mil Tramas, solamente del montaje, porque claro, yo no me dediqué a contar lo que pagamos en restauración. Tenemos a Elizabeth de restauración, pero luego tuvimos que contratar a más chicas para hacer textiles, bueno, indumentaria y para hacer todos los maniquís. Esto se lo cuento mucho más, solamente del montaje, que pasaba de los 70.000 euros de montaje. Y no pedimos, o sea, en préstamos sí que hay algunas piezas, pero son pequeñas y no fue nada costoso ni el transporte ni el seguro, pero solamente de montaje de nuestras piezas, o sea, creo que son las vitrinas, la parte de iluminación, gráfica, todo esto, sacamos a concurso 70 y algo, 70, más de 70.000 euros. ¿Cuántos metros cuadrados tenéis, Silvia? Pues ya no te sé decir, que la sala esta que tendrá 200, no lo ¿El sé. segundo piso? La primera planta, que es toda la planta. Sí, puede que tenga 200. Luego, claro, si se montan exposiciones en otros espacios, bueno, no sé, ahora pongo como ejemplo la Thyssen, que organizó la de Valenciaga, que hicimos todos los maniquíes, restauramos nosotros todas las piezas, se trasladaron todas con el maniquí, la caja, todo ya a medida a la fundación, al Museo Thyssen. Y ellos allá el montaje y el comisario y todo debe ser tremendo. Y el seguro, ahí venían piezas desde Estados Unidos a Francia, ¿no? La de Valenciaga o Sorolla y la Moda, eran piezas, claro, porque ellos no tienen nada, es lo que comentabas antes, un museo que no tiene nada de moda, pero como está de moda exponer, hacer exposiciones de moda. Ya, lo que pasa es que los valores de la Thyssen no se pueden contar así fácilmente, porque cuando hacen moda siempre lo integran con la pintura. Yo estuve montando Chanel y Picasso, Sí. Y lo más caro no eran los trajes, en absoluto. O sea que éramos, pues todo era muy accesible a nivel de indumentaria. Sin embargo, la pintura pues es otra cosa. O sea, los Picassos que estaban allí, solo uno te financia 3 exposiciones a ti. Sí. Entonces no era un problema de indumentaria, era un problema de pintura en realidad. Entonces es un poquito especial. Depende muchísimo de la exposición, la que estamos montando ahora,
ya para no tener que ir a concurso, porque luego las dificultades estas burocráticas que tenemos los museos, que por eso yo también tengo ganas a veces de largarme de todos los decretos y los concursos y todo lo que hay que hacer, se puede alargar muchos meses. Y estas de vida de alta costura de la colección de Maya Álvarez de Sotomayor, no me he pasado de 15.000 euros la parte de montaje. No me he pasado porque luego ya tenemos que ir a concurso. Tenemos que La barra en 15.000 ahora. A 15.000 más IVA. Entonces hay que hacer varias veces 15.000. No puedo. Se separa. 3 contratos de 15.000 con el mismo del montaje, no, ya te digo yo que no, la interventora no me lo acepta. Puedes hacer, por otro lado, pues puedes igual colar la gráfica, porque es otra empresa. Sí. Por otro lado, el catálogo. Es un poco igual en todos lados. Es en todos lados se igual. Se pueden evitar eso. Pero que con 15.000 euros más la gráfica y luego aparte el catálogo, puedes hacer una exposición también decente, haciendo nosotros todos montajes claro. de maniquís, todo. Y escribiendo los textos, el catálogo, todo, haciendo de comenzar. Tenéis mucha valía. Y el museo no se embarca en coproducciones, en exposiciones que se muevan para poder encontrar socios que os permitan mover ideas más ambiciosas, ¿no? No los habéis encontrado alguna vez y es posible plantearlo. Lo que pasa es que somos el equipo que somos, tampoco somos tantos y vamos muy a tope siempre. Y después un poco el miedo de lo que más podría, exposiciones que podrían tener más éxito, contener indumentaria y hacer, claro, tenemos indumentaria sobre todo muy antigua, o del 18, 19, principios del 20, y estas empezar a viajar y en distintas sedes es como peligroso también. Depende. Bueno, tampoco tienen por qué dar la vuelta al mundo como la Caixa, pero a lo mejor no sé, una coproducción con algún museo europeo que tenga pues una tradición económica fuerte en Francia o en Alemania. Vamos a buscar un socio. Carmen y Silvia, ha sido un placer escucharos y hay algunas preguntas que para vosotras, como si presentas algo en el Congreso, el cuarto coloquio, supongo que se refiere a Silvia Saladrigas, si quieres preguntárselo, supongo que ha encontrado tu charla interesante como para presentar una comunicación en el cuarto coloquio de investigadores en textil y moda. Y también Mercedes Pasalodos te saluda. Hola Mercedes, ¿cuánto tiempo? Me alegra oírte. Buenas tardes, un saludo. Encantada también de veros a todas. Madre mía. Muchos años. Muchos años. Sí, estamos estupendas. El tiempo se ha quedado ahí. Un besito. Mucho. Chao, linda. Chao. Bueno, tenemos que ir a París a verla. Venga, vamos. Cuando tengas ahora tenéis tren directo, no se puede uno quejar. Barcelona, París de un tiro, una lectura y ya hemos llegado. Cuando no hay huelga de trenes, ni, Carmen? Ni carburantes. Así que cuando queráis, aquí estamos con el equipo listos para recibiros. Sin problema. Pero Carmen, ¿presentas algo al Congreso? No sé muy bien, es que he llegado tarde. Bueno, te da tiempo, igual. Bueno, pero ven por lo menos a la sesión inaugural que vendrá Jan en Twister. No, mandé una propuesta, pero un poquito fuera de plazo y todavía no he tenido retorno. No. Pero bueno, intentaremos. No es virtual, ¿verdad? No. Bueno, estamos en ello, estamos en ello. Es en directo, ¿no? Es presencial, sí. Bueno, lo hablamos porque te digo, como ando un poco ocupada, leí vuestra convocatoria un poco tarde y creo que lo envié ni más ni menos que la semana pasada. Sí. Entonces, lo hemos recibido. Un poco tardía, sí. Sí. Bueno, pues nada, yo encantada de veros a todas, chicas y chicos escondidos, si los hay. Había uno. No hay más preguntas. No, a mí has pasado aquella diapositiva con una serie de trajes
que parece que se aguantan, que se aguantan en el aire, ¿no? Que es La una idea. maravilla, ¿no? Bueno, no sé si es un secreto industrial, Que va, no, pero cómo no, se porque aguantan, ¿no? mira, Porque es que no se ve como nada. decía el señor Gaultier, que es una persona muy simpática, yo le decía que cuando nosotros empezamos esta aventura de recortar y de trabajar con el maniquí invisible, nos podemos tirar un farol, pero en realidad era un problema económico. O sea, que estábamos en el Museo de Artes Decorativas de París, no teníamos ni una gamba para nada. Entonces, se trataba de encontrar ideas que abarataran. Entonces, inmediatamente, al salir de las expresiones, las cabezas, las manos, pues claro, un busto no es un maniquí, es la mitad de un cuerpo, con lo cual era mucho más barato. Y luego ya empezamos a recortar y luego ya pues hemos tenido muchos imitadores y algunos, yo digo, si eres imitador por lo menos que seas bueno, ¿no? Que no nos baje el asunto a las zapatillas. Entonces, pues sí, hemos tenido imitadores buenos y otros menos buenos, unos más abusivos, otros menos. Se ha convertido en una moda que pasará, insisto, pasará. Hemos trabajado en colaboración con museos muy interesantes y esto tampoco es como un secreto profesional. O sea, creo que ha servido y ha sido útil para un momento de la historia de las colecciones que tendrá también su rato, pero eso, como decía este señor Gaultier, que es muy, muy simpático, me decía, tú Carmen, no te preocupes, porque si te copian es que sois buenas y siempre irás por delante. Y esto me lo dice un señor como este que no ha dejado de inventar desde que nació. Es que es una cosa, es una máquina, tiene la edad que tiene y es un bazooka. Cada vez que abre la boca salen 3 ideas espantadas por los espacios. Entonces, bueno, yo me apunto, digo que nos vamos a inventar todavía otra cosa que sea la que los museos necesitan en el futuro, que está por ver que va a ser el museo del futuro, inmediato, además, que eso sí es interesante. Me ha sorprendido esto que has dicho de que a la gente joven no le llama la atención el original. No, no solo a la gente joven, de los diferentes públicos con los que uno se cruza, hay personas que no son siempre las más jóvenes, no hay una emoción del original, como la que hemos podido vivir nosotros, pero quizá porque teníamos tan poca cosa. Claro, es como lo de irte a un hipermercado, pues cuando ibas al mercado y eso tenías albaricoques y coliflores, pues el día que había fresas estabas tan contento. Entonces, como ahora hay tanto, tanto y tanto, pues digo yo que también le sacábamos punta a poca cosa, ¿no? Entonces, esta desaparición de la emoción yo la veo no solamente en gente joven, en públicos muy diversos, muy diferentes. No tiene que ver con la edad exactamente. Es evidente que hay menos gente joven en los museos que antes, eso es verdad, pero no tiene que ver solo con la edad, para nada. Yo creía que sí. Vale. No, que va, que va. Mm. Los demás no sé qué cosas os encontráis por ahí, pero vamos, no es mi caso. Es muy diverso, pero hablo de ciudades grandes, de museos que tienen, pues eso, una circulación de gente en número bastante importante. Entonces, bueno, hay de todo, supongo. Bueno, Cristina Amalia dice que no se sabe si será que la emoción ha desaparecido por la invasión de imágenes. Ya tenemos tantas imágenes a nuestro alcance que ahora el museo ya no, algo de eso hay. es. Algo de eso hay. Pero Sí. yo no, yo como soy una adicta a los museos, pues no lo entiendo. De todas maneras, ahora tenemos un fenómeno muy curioso. Yo quería ir con un grupo de amigos a Ámsterdam a ver la exposición de Vermeer y resulta que las entradas están agotadas 3 meses antes de cerrar la exposición, ¿no?
Y esto es una exposición de cuadros pequeñitos, te piensas, los cuadros de Vermeer son enormes, son muy pequeños, solamente hay 28. Eso pasa con algunos efectos especiales, con Tutankamón también ha pasado. Pero realmente es un fenómeno porque ni siquiera ellos se lo esperaban en el museo. Y ahora, como hay tanta gente que no puede ir, han hecho un audiovisual fabuloso. Tienes todos los cuadros en la pantalla, pinchas y se te abre cada cuadro con una persona que te lo explica, lo puedes aumentar hasta un detalle máximo, pero realmente es un fenómeno que la gente se haya pirado por ver los originales de un pintor que pintó poquísimo, por eso hay muy poca obra. No han tenido ni que hacer propaganda. Entonces, bueno, esos son fenómenos de sociedad. Es curioso, no es se curioso. explican. Es curioso. O sea que yo creo que a lo mejor hay gente que no le emociona ir de museos y que van porque habrá de todo. toca, pero seguirá habiendo de todo y luego será cíclico también. Primero íbamos en bicicleta, luego en patinete, ahora ya el patinete no te lo dejan meter en el metro, entonces vuelves a sacar el quad y si no vuelves a sacar los patines de 4 ruedas y bueno, el tema es que todo conviva, ¿no? A mí, por ejemplo, eso de las exposiciones inmersivas, pues ¿qué quieres que te diga? No me llama especialmente la atención, pero hay gente que le encanta, hay públicos para todo. Sí, hay gente que le Tiene encanta. que haber de todo. Yo lo único que pienso es que si esto luego te llama a ir a ver obras del artista que has visto allá, no sé si les puede interesar, pero es público diferente seguramente. Bueno, chicas, yo me voy a disculpar porque como estoy escuateando una oficina y un ordenador, creo que esta señorita tan amable que me ha acogido se va a querer ir a su casa. Pues como estamos en Francia, ya no son horas. Entonces, bueno, tengo que salir de este lugar y agradeceros mucho vuestra confianza. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Espero que a lo mejor podamos repetir el año que viene, porque la museografía de textiles es un tema creo que poco tocado, porque se habla mucho de la museografía del arte, pero se habla mucho menos de la museografía del diseño y de la museografía del textil, que es un campo muy específico, muy específico. Ahí estamos. Ahí estamos, toreando. Vale, muchas gracias. Gracias a vosotras. Hasta muy pronto. Venga, hasta muy pronto. Y espero que te veamos en el congreso, ¿eh? Sí, haremos lo primer imposible. día. Es en noviembre, ¿es verdad? Sí, 23 y 24 de noviembre, ¿no? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Cristina, ahora te vemos. Vale. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Adiós. adiós, Carmen. Bueno, no sé si ha quedado algo pendiente. No, vamos saliendo. Sí, ¿no? Venga, pues adeu, gràcies per tot. Muchas gracias por participar a todos y a todas. Gracias, gracias Silvia. A vosaltres. Adeu.